Estados Unidos ha retirado la visa a varios políticos y sus familiares. Argumentan razones migratorias y de seguridad. El voto mexicano juega un rol central, entonces queremos usar ese poder para mantener mejores políticas hacia México. La inmigración es una prioridad central para los mexicanos, porque la mayor parte de los deportados somos mexicanos. Y lo que nos preocupa a los que estamos de este lado es el apoyo que podamos encontrar de México. Estados Unidos va a saber el origen de esta arma, si viene directamente de la armería o si ya pasó por otras manos. Bienvenidos a Armando la Agenda con Amada. Yo soy Amada Castañón y con Armando Guzmán, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca, revisamos cada semana la agenda que se marca desde la capital estadounidense. Hola Armando, otro miércoles más que nos enlazamos desde la Ciudad de México hasta Washington. ¿Qué tal, Amada? Qué gusto estar contigo otra vez, qué gusto estar con todos ustedes. Hoy tenemos muchos temas que son importantes, pero hay tres que son particularmente importantes para esta semana y para los que vienen. Quédense con nosotros porque les va a interesar. Vamos desde inmigración hasta el control de las armas en la frontera. Así es. Todo eso lo vamos a tener, Amada, el día de hoy. Porque en las últimas semanas Estados Unidos ha retirado la visa a varios políticos y sus familiares. Argumentan razones migratorias y de seguridad. Y mientras hay organizaciones hispanas que están cerrando filas con México porque lo que están tratando de ver es qué acciones podrían ser efectivas para contener las deportaciones, las detenciones arbitrarias y sobre todo los discursos xenófobos, anti-inmigrantes, anti-extranjeros que salen de Estados Unidos. Sí, también hablaremos de la operación Cortafuegos que busca detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Ya platicamos con el doctor José María Ramos del Colegio de la Frontera Norte sobre el programa de cooperación de seguridad fronteriza y la aplicación de la ley acordada por ambas naciones. El gobierno de Estados Unidos retiró la visa al diputado del Partido Verde, Mario López. Se repite la historia, otra vez en Baja California, pero en esta ocasión no hablamos de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su esposo Carlos Torres Torres. Hoy el turno es para la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, y su esposo Luis Samuel Guerrero Delgado. Así es, Armando. En las últimas semanas ha sido noticia la cancelación de visa a alcaldes fronterizos, diputados y hasta cantantes. Cabe aclarar que la emisión de la visa es una decisión completamente unilateral por parte del Servicio de Ciudadanía de Inmigración de Estados Unidos, las embajadas y los consulados de Estados Unidos. Pero sí es preocupante que le cancelen la visa, sobre todo a los alcaldes fronterizos que tienen mucho trabajo que hacer del otro lado de la frontera. Tú tienes totalmente razón. Ahora, lo que ocurre es que Estados Unidos solamente le cancela visas a la gente que está bajo investigación. Si yo fuera alguien a quien le ha cancelado la visa, me preocuparía por ver cómo me voy a defender, porque obviamente hay una investigación en curso. Y esto solamente es por ligas con el narcotráfico, por presuntas ligas con el narcotráfico y por presunta asistencia al narcotráfico. Algo más que hemos visto, Amada, que es muy importante, es el hecho de que en la música popular mexicana se han glorificado las figuras de las drogas. Y entonces en el espectáculo, Julián Álvarez, el Grupo Firme, Los Alegres del Barranco, Lorenzo de Monteclado, y un montón de otros políticos han entrado también en todo esto. Desde el alcalde de Matamoros, el señor José Alberto Granados Pávila, que ahora tiene que buscarse la forma en la que se va a defender, porque obviamente cuando el río suena es que lleva algo. Y en este caso, Amada, esa es la razón. Punto. Investigación sobre el narcotráfico, glorificando al narcotráfico o presuntas conexiones con el narcotráfico. Esas son acusaciones muy serias y el gobierno de Estados Unidos las está haciendo, no siguiéndolas con un proceso todavía. Pero eso no quiere decir que esto no vaya a haber en el futuro. Mientras, como previsión, está la cancelación de estas visas. Pero te digo, la gente se debía preocupar porque es una acusación muy seria. Así es, sí, la presidenta aquí ha dicho que sí hay que
que verificar y que Estados Unidos tiene que probar que estas personas no tienen ninguna investigación aquí en México, pero pues bueno, es una señal de que, como dices tú, si el río suena es que agua lleva. Y también por otra parte, una persona común y corriente se podría exponer a no tener la visa o que se la retiren. Hablo también por el caso de los colombianos del presidente Petro, que después de su participación en la ONU hizo unas declaraciones afuera y que incluso con un altavoz estuvo gritando consignas en contra de Estados Unidos y en pro de la causa palestina, y también le retiraron la visa. Es cierto, y eso es preocupante. Ahora te voy a decir, en el caso de Petro hay también conexiones con grupos terroristas. Estados Unidos gastó mucho dinero en el Plan Colombia para después ver cómo los colombianos elegían a alguien que había pertenecido a ese movimiento como presidente. Esa es decisión de los colombianos y Estados Unidos la debe respetar. Pero si hay una animadversión ya establecida entre el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos, en este momento ya estamos viendo que este tipo de cosas se castigan y que tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, que es alguien que ha tenido este tipo de política y le ha insistido muchísimo, como el presidente Donald Trump, no van a andar jugando con este tipo de situación. Entonces, una de las cuestiones que son muy importantes es que Estados Unidos no publica los detalles específicos de cuáles son las acusaciones en contra de individuos para este retiro de las visas. Pero la justificación general para la revocación son los supuestos conexiones con el narcotráfico y también quienes se manifiestan como enemigos de los Estados Unidos. Eso es delicado porque entonces a cualquiera le podrían cancelar la visa y no le estarían respetando el derecho a expresarse que tenemos en Estados Unidos bajo la primera enmienda. Pero no hay que estar bajo ninguna ilusión. Estamos bajo un gobierno distinto, estamos bajo legislaciones diferentes, estamos con funcionarios que no les importa pasar sobre este tipo de condiciones porque nadie más se las prohíbe. Y entonces cuando tienen ellos el control, Amada, a pesar de que no den a conocer más acerca de las investigaciones que hay, lo que sí podemos deducir y podemos sacar en conclusión, porque sabemos que así existe, es que hay investigaciones contra estas personas por esas supuestas ligas con el narcotráfico. Así es, Armando, pero mientras retiran visas, es claro que hay una persecución de inmigrantes en las ciudades santuarios sobre todo. Eso es muy delicado y lo que pasa es que el presidente durante mucho tiempo ha hecho esto una cuestión política. Él sabe que a la gente que le sigue a él, le ha contado, por ejemplo, que los inmigrantes vienen aquí a quitarle el trabajo a la gente. Les han contado también que vienen también y que a ellos les dan seguro médico y a la gente común y corriente no lo hace. Estas son mentiras. Y el presidente de Estados Unidos nunca había mentido, pero ahora tenemos a un presidente completamente distinto que toma estas libertades que tiene para hacer este tipo de acciones. Y lo más sencillo para él es levantar acusaciones y después probarlas. Y en el caso de cómo probarlas y cuándo probarlas, pueden atropellar a cualquiera utilizando y negando ese derecho de la primera enmienda constitucional de Estados Unidos que se basa precisamente en la libertad de expresión. Así es, Armando, pero siempre hay organizaciones que están en favor de los migrantes y que están luchando por proteger sus derechos. Y eso es muy importante porque eso nos lleva a uno de los temas más importantes que hay hoy. Resulta que durante la semana vimos que hay defensores de los derechos civiles en los Estados Unidos y de gente como la Justicia para Mujeres Migrantes que quieren establecer contactos con México, Amada. Y esto es muy importante porque están viendo que hay una conexión importante, que hay una asociación importante y que este tipo de cosas puede resultar. Hablamos con ellos durante la semana, estuvimos, tú los viste, platicaste con ellos y me parece muy importante que veamos y escuchemos las justificaciones de cada uno de ellos. Héctor Sánchez y Mónica Ramírez. Mónica Ramírez nos dice por qué están haciendo esto y qué es lo que buscan con todo este tipo de asociación con México. Aquí está. Rechazamos en particular la criminalización de las personas que por alguna causa han tenido la necesidad de dejar sus hogares. Put the gun down! Hey, what, you trying to shoot me?
urge defender los derechos de los migrantes. Entonces, eso es parte clave de lo que estamos haciendo. Estamos uniéndonos para poder hacer eso, porque la gente está sufriendo en este momento. Necesitamos hablar con voz alta, que no vamos a permitir que abusan de los migrantes, y por eso estamos buscando la manera de trabajar en este tema. Sí, Armando, qué importante, porque sí hemos visto abusos, hemos sido testigo de gente, incluso apenas el señor que veíamos al principio del video, era un señor que era propietario de un lavaautos y se lo llevaron, pero él era ciudadano americano, o sea, lo golpearon y ya después lo devolvieron, pero ya lo habían golpeado. Entonces ellos primero arrestan, primero se llevan a la gente y después investigan si son o no ciudadanos. Eso es muy preocupante porque además hay un atropello constante y hay una falta de consideración total acerca de quién es ciudadano o quién no es ciudadano. Vimos a la gente de inmigración, a los agentes de inmigración, tirar al suelo a un senador por California, a un senador federal por California. Cuando ese tipo de cosas ocurre, entonces todos debemos tener mucha precaución y mucho cuidado de ver hacia dónde vamos. Somos 70 millones de latinos en Estados Unidos que podemos votar. La cuestión es que ese voto no ha estado tan unido en el pasado. Y cuando hablamos con Héctor Sánchez Barba, que es presidente nacional de Mi Familia Vota, hablamos precisamente de ese tema. Y Héctor, esto es lo que nos dijo. Aquí está. Y uno de los pilares centrales de Maple es el poder de la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos. Nadie habla del voto mexicano. Hemos sido centrales para cambiar y pelear el extremismo en California y en Arizona. Y el voto mexicano juega un rol central, entonces queremos usar ese poder, primero para avanzar la agenda mexicoamericana y empujar esta ola de odio contra nosotros y contra todas las minorías y grupos en el país, pero también para mantener mejores políticas hacia México. México debe de ser el aliado principal de Estados Unidos. Debemos de alejarnos de políticas de imposición y de culpabilidad siempre hacia México, y unas relaciones más honestas, más maduras y que son benéficas para ambos lados. Y ahí es donde los mexicanos, mexicoamericanos, jugamos un rol central. Sí, Armando, porque a lo largo de los años en que han migrado tanta comunidad latina, como bien mencionas, ha sido un momento en el que ahora ellos ya tienen algunos derechos, ya tienen posiciones importantes incluso en la política. Sí, sí. Eso es cierto. Y lo que decía Héctor en cuanto a ser influyentes para cambiar el extremismo que había en California y en Arizona es muy importante. El problema es que además de Arizona y California quedan otros 48 estados y ellos están trabajando en todas partes. Ahora, lo más importante de todo esto es buscar justicia para las mujeres migrantes. Y me llamó mucha la atención esta conversación que tú tuviste con Mónica Ramírez, porque en realidad esa nos lleva al fondo de todo esto. ¿Por qué no nos dices de lo que se trató? Sí, es con este tema de construir puentes, de cómo hacer una buena relación entre las mujeres y conocer los derechos y que todas sepan cómo responder ante estas arbitrariedades. Veamos el sonido que nos dio. Ver cuáles son las maneras de que podemos construir puentes entre los Estados Unidos y México para poder trabajar juntos para cambiar las condiciones y también para recordar personas del poder que tenemos como mexicanos y mexicanos americanos. Sí, en el tema bilateral, cierto es, como ellos dicen, que no se está poniendo tan en serio el tema de migración por parte de México. Estados Unidos tiene clara su posición, que es expulsarlos a todos los que sean migrantes ilegales. Pero México no tiene una postura para ver qué vamos a hacer con estas personas que van a regresar y también el apoyo que vaya a haber a las personas que están en Estados Unidos. O sea, si bien ya dijo que van a dar recursos con estos billetes de lotería que se van a vender para ayudar a los consulados, para que sirvan a esta comunidad migrante, pero también creo que hay otros puntos que deben tomarse más en serio en este tema. Tienes toda la razón. Y lo que pasa y lo que nos preocupa a los que estamos de este lado, a los que vivimos en Estados Unidos, es el apoyo que podamos encontrar de México. México también tiene que tomar un papel mucho más importante y mucho más agresivo en todo esto, porque los mexicanos de Estados Unidos dependemos en realidad de que los consulados nos defiendan. Pero si el gobierno de México pone la palabra por nosotros y aboga por nosotros, eso tendría muchísima fuerza. Y
incluso te voy a decir, hay divisiones en Estados Unidos diciendo, bueno, ¿quiénes son los hispanos? ¿A quiénes los hispanos? ¿Por qué los mexicanos? Héctor Sánchez nos habló acerca de esto y nos dijo por qué los mexicanos y por qué México es tan importante en todo este proceso de las deportaciones. Escuche usted, aquí está Héctor. Uno de los aspectos centrales de esta visión de Maple es definir la agenda México-Estados Unidos. También definir la agenda mexicoamericana en Estados Unidos para abogar en esos temas. Por ejemplo, cuando escucho que algunos que dicen que la inmigración no es una prioridad central para los latinos, bueno, es una prioridad central para los mexicanos, porque la mayor parte de los deportados somos mexicanos. Sí. Armando, en la numeralia, ¿cómo está la posición de mexicanos en Estados Unidos actualmente? Bueno, te voy a decir, la cuestión es muy importante porque somos muchos los mexicanos, la mayoría de los que estamos aquí somos mexicanos. Pero lo que pasa es que nos hemos dividido en mucho. Ha habido gente que se ha ido por las administraciones republicanas, otras, y ese tipo de división en realidad no nos ha dejado ver mucho más hacia adelante. Pero yo creo que hay algo que en común tenemos todos, y es el hecho de que vivimos en un lugar en el que hay un ataque constante en contra de los latinos, de los hispanos y de todo lo que no se ajuste a lo que el gobierno actual de Estados Unidos quiere ver como modelo. Y entonces, si no protestamos y si no levantamos la voz, no lo va a hacer nadie por nosotros, Amada. Así es, y mientras Estados Unidos siga en su plan de expulsar a los migrantes, hay temas como el de seguridad fronteriza que ambos países deben cooperar y ya lo están haciendo, y ese es nuestro siguiente tema. Así es, Armando. La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos ha pasado ya a un siguiente nivel con el programa de cooperación de seguridad fronteriza y aplicación de la ley acordado por ambas naciones. Si bien Estados Unidos ha presionado a México para que impida el tráfico de drogas y el paso de migrantes indocumentados, México también le ha exigido a Estados Unidos acciones para evitar el tráfico de armas hacia México. Hablamos ya con el doctor José María Ramos García, profesor, investigador del Colegio de la Frontera Norte, especialista en relaciones México-Estados Unidos y seguridad fronteriza, y nos dijo cosas muy interesantes, ¿verdad, Armando? Sí, totalmente. Te voy a decir, una de las cuestiones importantes es la dinámica que hay en la frontera. Hay una dinámica muy especial dentro de Estados Unidos, dentro de México, pero esa dinámica de la frontera es distinta. Y desde San Diego hasta McAllen, desde la orilla de California hasta la última orilla de Texas, este tipo de situación fronteriza es muy importante. Y el contrabando constante de armas de fuego de los Estados Unidos a México es algo en lo que siempre hay un reclamo y un dolor y una angustia por parte del pueblo de México, diciendo, ¿por qué sigues vendiéndole armas a estos delincuentes para que nos hagan lo que nos están haciendo? Y sobre esto queríamos hablar con el doctor Ramos García. Fue alguien muy explícito en todo esto. A él le quisimos preguntar, porque nadie mejor que él conoce los alcances de esta nueva operación. En Washington, en Estados Unidos, le llaman firewall o muro de fuego. Muro de fuego. Pero siendo cortafuego es lo mismo y nos da una idea de que esto va en serio. Ahora, lo importante es lo que nos dijo este especialista en cuanto a los alcances de las investigaciones que tendrán. Vamos a oír algo de lo que nos dijo. Aquí está. Sí, mira, efectivamente yo creo que es una iniciativa, yo creo que sería de las pocas iniciativas en el tema de tráfico de armas que se ha logrado implementar luego de la famosa y gran fallida Rápido y Furioso de hace unos 15 años, que sin duda alguno también tuvo una serie de alcances, pero sobre todo de restricciones. Y aquí lo que llama la atención es la coyuntura, es decir, la coyuntura a partir de las cuales surge esta iniciativa, que hay que recordar que hay dos grandes iniciativas que ha implementado esta nueva administración en Estados Unidos. Una es la emergencia nacional, dada a conocer a inicio de esta administración,
Y la otra, posteriormente, pero bueno, también casi paralelamente, fue declarar a los grupos de la delincuencia como terroristas. Y a partir de ahí se están generando, desde mi perspectiva, una serie de políticas transversales que pueden tener implicaciones muy, muy particulares en el caso de todo lo que implica la actividad delictiva en México, pero de manera particular en este caso de esta iniciativa contra el tráfico de armas. Eso es muy importante porque además hay algo, Amada, que hay que recordar. Lo que Estados Unidos ha estado combatiendo este tipo de cosas, no solamente con el tráfico de armas de fuego, sino con el tráfico de dinero y con otros tráficos que también hay de gente y de drogas. Ahora, Estados Unidos ha desarrollado una serie de tecnologías que ahora se van a poner al alcance de México, no solamente de México federal, sino de los 32 estados de la República Mexicana, para que se detecte este tipo de origen de las armas. En Estados Unidos le llaman E-Trace, que en realidad es un rastreo electrónico de las armas. Sobre esto hablamos también con el doctor Ramos García y esto es lo que nos dijo. Así es, y por eso surge la interrogante, Armando, de que ¿por qué esta coyuntura y por qué no hace 10, 15 o 20 años? Cuando ya teníamos también el inicio de la problemática y sin duda alguna el hecho de que el que ha generado, bueno, el que la ha generado y que la administra, la gestiona, en este caso, esta tecnología o este sistema es la agencia, en este caso de alcohol, tabaco y las armas, ¿no? Que generalmente aquí en la frontera de Tijuana a San Diego y supongo que a lo largo de otras fronteras siempre lleva a cabo operativos que me parecen pues importantes pero insignificantes. Y efectivamente, como lo comentas, el uso del sistema tiene una serie de ventajas muy importantes. Aquí la pregunta es si efectivamente esta iniciativa, que forma parte de otras que me parecen relevantes, es el fortalecimiento del intercambio de información en tiempo real entre las agencias de México y Estados Unidos sobre cargamentos sospechosos, investigaciones penales, inspecciones conjuntas, le están dando un bono en el sentido de que si el Estado mexicano y sobre todo sus autoridades gozan de la suficiente confianza de Estados Unidos. Y Efectivamente. particularmente, Sí, yo le estaba preguntando también al doctor cuáles eran lo que si ahora Estados Unidos va a estar más pendiente de la situación que pasa en México, porque al tener este acuerdo, Estados Unidos va a tener la posibilidad de estar al tanto y estar vigilando las medidas de que no haya corrupción en las aduanas, que estas armas no pasen, pero también si hay alguien involucrado, se va a saber. Y eso es lo que nos respondió el doctor. yo creo que es tal, bueno, este tema recordarán que el debate que se ha planteado no solamente en esa administración, sino de pasadas, ha sido de que yo colaboro con Estados Unidos en la medida en que también se atienden algunas prioridades del Estado mexicano. Y en ese sentido, el tema del tráfico de armas siempre había sido una preocupación del Estado mexicano. Recordarán que tenemos bueno, sigue vigente, tengo entendido, las demandas que se han presentado algunas empresas vinculadas con ese sector, lo cual refleja la prioridad. Aquí, digamos, el tema por el cual se genera este acuerdo hasta cierto punto es la preocupación mexicana, pero también un cierto reconocimiento de la importancia que tiene el tráfico de armas y los impactos que tiene para fortalecer a grupos delictivos, tanto en el lado de México como de Estados Unidos, pero también el otro elemento importante es que tenemos la orden ejecutiva y esa orden ejecutiva también tiene una serie de implicaciones tanto en México como Estados Unidos en el sentido de cómo yo genero una política para identificar a los grupos, en este caso vinculados al crimen organizado, pero que ahora tienen pues una dimensión terrorista. Y en el caso de todas las ciudades fronterizas, especialmente las más importantes, ya se está creando toda una infraestructura institucional para hacer, en este caso, las debidas sanciones que tiene que ver con esos temas. Ahora, otra cosa muy importante es, viendo todo lo que está ocurriendo y algo que decíamos, Amada, durante esta semana en la columna que publicamos en Fuerza Informativa Azteca, y en la que hablamos acerca de este tipo de temas. Estados Unidos, Washington, decíamos, se está poniendo las pilas finalmente en cuanto a esto de detener a las armas de fuego. Ahora México tiene otro compromiso también, porque México tiene que ponerse las pilas y entonces dar muestras de mayor combate al narcotráfico. Y ahí es en donde estamos y sobre eso hablamos también con nuestro experto. Esto es lo que nos dijo. Esta iniciativa forma de lo que sería la Segunda Guerra
contra las drogas promovidas por esta administración. La primera fue en el año de 1973 con el presidente Richard Nixon, que se crea en ese caso la oficina de la DEA y se plantea toda una agenda que tiene que ver con el combate a las drogas. ¿El punto cuál es? Que si nos retrocemos 52 años atrás y vemos la problemática en ese entonces, en aquel entonces teníamos una problemática que tenía con tráfico de marihuana, sobre todo plantíos en Chihuahua, etcétera, pero ahora tenemos una problemática mucho más compleja en donde el tema del tráfico de las armas se ha incrementado de manera notoria y ahí entra otro tema, tanto Amada como Armando, va en el sentido de que si efectivamente con esta política pública el gobierno de Estados Unidos no se van a afectar los intereses de pues una de las asociaciones más importantes, que es la Asociación Nacional de Rifles en Estados Unidos, que marca agenda, que da financiamientos tanto a actores republicanos como demócratas y que quizás se va a ver afectados. Yo tengo mis reservas de que si la agencia, en este caso pues este grupo muy importante, se va a ver afectado, porque hay un tema que no está claro, qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de los fusiles de asalto, que es un tema Exacto. fundamental. Sí, sí, efectivamente, yo le estaba preguntando en esta materia al doctor Ramos que Estados Unidos obviamente no va a limitar la venta de armas a nivel local, pero si estas armas se mandan a México, después se venden allá, se trafican a México, entonces esta vigilancia cobra mayor importancia con el e-trace que mencionabas, Armando. Entonces, Estados Unidos va a saber el origen de esta arma, si viene directamente de la armería o si ya pasó por otras manos, y eso también nos habló el doctor Ramos. Ese es uno de los puntos, digamos, a considerar. Esa es la ventaja que tiene el e-trace, o sea, la tecnología de rastreo, que te va a permitir identificar el origen de las armas y sobre todo quién las está utilizando, para qué se están utilizando. Pero hay también otros riesgos y lo estamos viendo con determinadas armas fantasmas y sin número de serie, que finalmente pues van a complicar el rastreo y van a reducir la efectividad de la tecnología. Aquí el tema es que si se va a tener esa capacidad y sobre todo del lado mexicano, porque del lado de Estados Unidos hasta cierto punto hay una cierta normatividad, pero en el caso mexicano, bueno, pues sabemos que hay una serie de retos. O sea, uno de ellos muy importante tendría que ver con las diferencias normativas, el tema de la corrupción institucional. Por ejemplo, hay algunas evidencias que nos indican de que la mayor tráfico de las armas, vaya, pues cruzan por las aduanas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se requiere, yo reiteraría, una política muy institucional, desde aduanas, policías, fiscalías. Además, queda también, Amada, algo muy importante, y es el hecho de que con este tipo de vigilancia van a estar trabajando los dos países mano a mano, lado a lado. Entonces, este tipo de situación nos va a hacer descubrir de los dos lados de la frontera y quizás en muchos otros sitios también, porque todo este tráfico es mundial, este Mundial. tráfico de armas es mundial, pero nos va a dejar ver quién está controlado, quién está comprado, de qué lado y quién está trabajando a favor de los carteles y no a favor de la gente. Y ese es un tema también muy delicado del que hablamos con nuestro experto. Aquí está. Va en el sentido de esas capacidades institucionales para detectar o hasta dónde. Yo pensaría, y planteando un escenario, es que yo creo que realmente sí existe un cierto interés institucional en Estados Unidos, sobre todo porque esto puede garantizar una mayor cooperación y una mayor coordinación con México en el ámbito de estas preocupaciones sobre soberanía, sobre no subordinación, etcétera. Yo creo que sí hay una estrategia. El otro punto es si efectivamente esa estrategia va a ser efectiva en el corto y mediano plazo. Yo es ahí en donde yo plantearía los temas de preocupación. Uno, el tema que yo insistiría sobre las armas fantasmas, es decir, qué capacidad institucional se va a tener en ambos países, pero sobre todo del lado mexicano. El otro tema tiene que ver con las diferencias normativas que existen sobre sanción, detención, en donde hay pues diferencias particulares, pero el tema estructural es y va a seguir siendo el tema de la corrupción institucional, cómo reducirla, que yo creo que en esta coyuntura Estados Unidos le está dando un factor de confianza a México de la capacidad que se tiene para implementar
toda la estrategia y no quedarse como una estrategia ahí que se planteó con resultados muy limitados. El otro tema es que si las instancias institucionales en México van a tener los recursos humanos, técnicos y financieros que va a implicar la sostenibilidad de la estrategia, sobre todo porque va a tener costos y sobre todo quizás no está claro si México, si Estados Unidos va a dar algunos recursos en la materia. Y el otro, pues central, y tú lo comentabas, Armando, es la resistencia de lo que yo llamo pues el mercado ilegal de armas en Estados Unidos, que tiene una racionalidad, que tiene una serie de intereses, pero sobre todo que estamos hablando de mercados y no únicamente en la frontera de México y Estados Unidos, sino también en otros contextos. Así es, y también hablamos sobre todo de la corrupción, todos esos hechos de corrupción que se han presentado en México, que se descubrió todo este del huachicol fiscal a raíz de una investigación de la DEA en búsqueda de droga y dejó esta red de contrabando al descubierto. Y Estados Unidos yo creo que no va a permitir la corrupción y este plan quizá pueda impedir que pasen las armas, pero también muchas cosas también se van a descubrir. Tienes toda la razón. Y mucha gente se estará preguntando, bueno, es que es muy sencillo decir, mire, vamos a combatir este tráfico de las armas. ¿Se dan ustedes cuenta con esta entrevista de lo complicado y de las muchas aristas que tiene y de todos los ángulos que tienen que cubrirse antes de llegar a decir, bueno, ya se están deteniendo todas las armas? Es una iniciativa importante, es una iniciativa en la que los dos países están metidos y en la que los dos presidentes dieron su palabra de que costara lo que costara, iban a caer los culpables. Vamos a ver, ya empezó esto, vamos a ver hasta dónde llega, Amada. Sí, así es. Y también como nos comenta el doctor en este próximo byte que vamos a ver, es que todas las instancias del gobierno de Estados Unidos que estarían involucradas para al descubierto de esta situación que priva en México. Estamos viendo una actividad inusual del Departamento de Tesoro. El Departamento de Tesoro está teniendo y va a tener una persona muy importante porque finalmente es el que va a implementar, digamos, es el que va a asumir el liderazgo de la implementación de los temas, y lo vimos con el tema del huachicoleo fiscal, del tema del combustible, que está teniendo. Ya han publicado cuando menos 2 reportes en donde se ha dado a conocer digamos, la estrategia, pero también las sanciones de una serie de grupos delictivos. Entonces, efectivamente, el Departamento de Tesoro va a tener un papel muy, pero muy importante de la mano del Departamento de Estado y de alguna manera con el Departamento de Seguridad Nacional, FBI también, DEA también. Es decir, a diferencia de hace 52 años, cuando teníamos una estructura mucho más limitada, la DEA, que apenas se estaba creando, ahora tenemos una infraestructura institucional del lado de Estados Unidos muy preocupada sobre los temas de corrupción, sobre los temas de eficacia, de mayor efectividad y efectivamente. Entonces yo lo vería pues como una oportunidad para el Estado mexicano de fortalecer el Estado de Derecho, de fortalecer en este caso la transparencia, pero sobre todo de reducir el gran impacto que tienen esos grupos delictivos pues en nuestro país. Así es, Armando. Entonces hay que tomarlo como una gran oportunidad para empezar las cosas bien. Te voy a decir, es que no tiene precedente esto, Amada. Habíamos hablado de esto precisamente, del hecho de que nunca Estados Unidos y México se habían entendido en un punto en el que hoy están para tratar de disuadir este tipo de tráfico que hay. Ahora, la cuestión es también, hay costas muy importantes en los dos países, en el océano, en el Golfo de México, el Golfo de América, el Golfo de México, en el Océano Pacífico y de los dos lados, en el Atlántico y en el Pacífico también de Estados Unidos. Y ahí hay una gran cantidad de tráfico mundial de armas que Estados Unidos le va a tener que también tocar detener. Sí, y también yo creo que es una oportunidad para ver si este acuerdo, esta cooperación rinde frutos en disminuir los índices de violencia que están desatados por todo nuestro país. Pues así está el programa de hoy, Amada. Tenemos una gran cantidad de cosas que todavía se nos quedan en el tintero. Cada semana nos pasa lo mismo, porque hay una gran cantidad de temas que tú y yo manejamos durante la semana, que tú y yo discutimos durante la semana y de los que hay que extraer lo más importante. La próxima semana yo creo que tenemos que ver qué es lo que está pasando ya con el Tratado de Libre Comercio, porque el 4 de octubre es ya la fecha en la que tiene que iniciarse toda esta negociación que será cansada, que será larga, que será tortuosa para los tres países,
Y vamos a ver si esta asociación de Canadá y de México, de la que hablamos las semanas anteriores, y ahora lo que viene con Estados Unidos, nos da y nos pone en la seguridad de que habrá finalmente otro tratado renovado entre los tres países, Amada. Eso. ¿Y qué pasa con los inmigrantes indocumentados? Y de eso tú vas a tener algo muy importante. Sí, en la agenda le vamos a conseguir hablar con una persona que haya estado en un centro de detención y que haya sido deportada a México, cuál fue su experiencia. Entonces, así, Armando, esta es parte de nuestra agenda. Ya es hora de Es, despedirnos. es cierto, esta agenda que sigue cargándose cada semana. Gracias por sus comentarios, los leemos cada semana. Acuérdense de decir en YouTube y en todas las redes que les gusta el programa, que lo quieren repetir, que quieren suscribirse. Eso es muy importante para que estemos nuevamente con ustedes. Lo hacemos por ustedes, les traemos todo este tipo de temas que de otra manera no se verían en ningún otro medio. Y aquí en la Agenda con Amada, armando la Agenda con Amada, aquí la armamos para todos ustedes, Amada. Así es, Armando. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio más y nos esperamos la próxima.